Dios, la palabra de Dios. Este sábado, hermanos, ¿verdad? Es sábado familiar. Venga con su familia, ¿verdad? Traiga su familia, es sábado familiar. Venga, ¿verdad? Y acompañe aquí en la iglesia, ¿verdad? Es sábado familiar. La buena invitación también, hermanos, a la sociedad, ¿verdad? De caballeros. Vamos a estar reuniendo aquí en la iglesia, ¿verdad? Así que tenemos un nuevo vicepresidente bien, ¿verdad? El hermano Rojas, ¿verdad? Es el vicepresidente de la sociedad de caballeros. Le invitamos a que venga, ¿verdad? Y pueda compartir con nosotros y, ¿verdad? La palabra de Dios. Amén. Siempre se predica la palabra de Dios, así que le invitamos. ¿Ok? Vamos a ir a la palabra de Dios, hermanos, ¿verdad? El tiempo se nos va, tenemos que apurarnos. Vamos a ir a la palabra de Dios en el libro de San Juan, capítulo número 9. San Juan, capítulo número 9. San Juan, capítulo número 9, ¿verdad? El libro de San Juan. La lectura se dio, ¿verdad? Vamos a la carta del misionero. ¿Usted le puso atención o no le puso atención? ¿Sabe lo que decía ahí? ¿Escuchamos qué pedido de oraciones? Siempre hay gente, ¿verdad? Siempre hay hermanos que los pastores siempre están pidiendo oración, ¿verdad? Para que hagan algo en la iglesia, ¿verdad? Y créanme que a veces, ¿verdad? Entre más tiempo tiene uno, a veces es como que se acomoda. Y créanme que a veces nosotros necesitamos verlos, que alguien más diga, ¿verdad? Nos diga las cosas para que nos demos cuenta, ¿me entiendes? ¿Verdad? Que a veces nos acomodamos. Y a veces, créanme, lo digo, todos, no crean que no me estoy poniendo, ¿verdad? Afuera, no, me incluyo, ¿verdad? A veces nos acomodamos, nos sentamos y nos acomodamos y ¿verdad? Venimos a la iglesia como que un miembro más y ya estuvo. Y no nos interesamos por hacer algo por nuestro Dios. Yo sé que vivimos en una vida, ¿me entiendes? Vivimos en un mundo donde la vida se vive, ¿verdad? Bastante apresurada. Pero hermano, eso es lo que nosotros vamos y le decimos a los pecadores, ¿verdad? Sí, cuando vamos a orar, que el tiempo se pasa tan rápido y que están desaprovechando el tiempo. Como cristianos, hermanos, estamos aprovechando el tiempo nosotros. En realidad estamos sacando el jugo del tiempo, como dice. En realidad estamos, ¿me entiende?, aprovechando el tiempo porque los días son malos. Yo creo que deberíamos de meditar un poquito, ¿me entiende? Y salirnos un poquito, ¿verdad?, de la rutina, hermano, de lo que nosotros siempre estamos, ¿verdad?, ahí acomodados, pensando como que, ¿verdad?, pues sin preocuparnos de qué hacemos por Dios o, ¿verdad?, acomodados. Deberíamos de meditar un poquito en qué estamos haciendo por nuestro Dios. Amén. Deberíamos de hacer algo por nuestro Dios. Yo creo que Dios se merece. ¿Ha sido bueno Dios con usted? Yo creo que Dios ha sido bueno conmigo. Cada uno de nosotros deberíamos de servirle a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros. Dios ha hecho mucho por mí. Yo no me puedo quejar de Dios. Yo no me puedo quejar. Yo así le decía a mi esposa, yo no me puedo quejar de Dios. Yo estoy en paz con Dios. Y usted me entiende de que Dios me ha dado mucho. Dios ha sido bueno conmigo. Ha sido bueno Dios con usted. Lo que tenemos que hacer, hermano, es hacer por Dios porque Él ya hizo por nosotros. No por lo que va a hacer, hermano. Dios siempre sigue haciendo porque Dios es fiel. Y Dios mantiene a sus hijos, me tiene siempre bien. Y quiere ver a sus hijos bien. Pero, hermano, yo creo que necesitamos hacer algo por nuestro Dios. Vamos a ir ahí al libro de San Juan, capítulo número 9. San Juan, capítulo número 9. Voy a hablar anteriormente ahí, pero hay muchas cosas que vamos a ver, ¿verdad? De este capítulo, hermano, ¿verdad? En San Juan, capítulo número 9. Dice la palabra de Dios: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Vamos a hacer una oración y luego vamos a entrar, ¿verdad?, a la enseñanza de esta noche. Señor, gracias te damos. Pedimos, Señor, que seas tú quien dirija, Señor, este servicio desde el principio, Señor. Que seas tú quien nos enseñes, Espíritu Santo de Dios. Dígame a mí, sé tú, Señor, quien enseñes, y que podamos, Señor, abrir nuestro corazón para recibir tu palabra, Señor, y que podamos salir de acá enseñados, Señor, y agradecidos, porque sabemos que tú nos vas a enseñar, Señor, muchas verdades en esta noche. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos. Amén. Amén. Le dijeron los discípulos: Rabí, le preguntaron quién pecó, este o su padre,
padre para que haya nacido siervo? ¿Quién pecó? Se creía, ¿me entienden? En aquellos tiempos que, ¿verdad? La persona pues nacía con un efecto porque o los mismos niños habían pecado, ¿verdad? En el vientre de la madre, o porque los padres habían pecado. Y Cristo Jesús le respondió, y dice la palabra de Dios que dice, respondiendo Jesús, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. No es que pecó él, ni es que había pecado sus padres, sino para que la obra de Dios se manifestara en él. Porque Dios, hermano, quería hacer algo grande con este hombre. Dios quería hacer algo, quería hacer maravillas con este hombre, hermano. Déjame decirle, el mundo está ciego de muchas cosas. Créanme que a veces la gente camina por las calles, hermano, y la gente anda ahí. A veces uno hasta se ríe de lo que la gente piensa de Dios y de las cosas, ¿me entiende? Que la gente piensa, y de la religión, un poco, ¿me entiende? Los lleva por diferente rumbo, hermano. Y wow, ¿verdad? Y nos damos cuenta, y a veces nosotros decimos, oh, esta gente tiene sus ojos y pueden ver, pero espiritualmente están ciegos. Hay muchas cosas que no pueden ver. Y en realidad, hermanos, así estábamos usted y yo. Estábamos ciegos espirituales. Estábamos ciegos. Ahora, dice la palabra de Dios ahí. Dice, no es que pecó ni sus padres, sino que para que las obras de Dios, dice, se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo, dijo Cristo Jesús. Entre tanto que yo estoy en el mundo, dice, luz soy del mundo. Él es la luz, hermano. Él es la luz que quiere resplandecer a ese montón de gente ciega que anda por ahí. Ahora, dice la palabra de Dios, dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces que se lavó y regresó como viendo, regresó viendo. Mira, hermano, vemos la curación de ese ciego y vemos, ¿me entiende, verdad? Tenía un grave problema, él era ciego, no sabemos por cuánto tiempo, pero ya estaba adulto y había sido ciego de nacimiento. Imagínese, hermano, uno ciego de nacimiento y no poder ver por tanto tiempo. Pero qué bueno que cuando abrió los ojos, el primero que vio fue Cristo Jesús, ¿verdad? Mira, hermano, muchos de nosotros éramos ciegos también. Pero un día Cristo nos encontró. Y un día Cristo nos resplandeció con su luz. Ahora, mire lo que dice la palabra de Dios. Le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. ¡Wow! Tremendo. Dice la palabra de Dios, regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este que se sentaba y le miraba? Vemos unos cuantos aspectos de este ciego. Una de las primeras cosas es que él tenía un grave problema, era ciego. ¿Ok? Ese es uno de los graves problemas que tenía. Y hermano, déjenme decirle, mucha gente en el mundo está así. Y miren, vamos a ver unos versículos que nos van a abrir un poco más la mente a nosotros acerca de cómo está este mundo, hermano, hoy en día. Ya está. Dice la palabra de Dios ahí en Efesios capítulo número 4. Efesios capítulo número 4. Efesios capítulo número 4. Versículo número 18. Teniendo el entendimiento poco, hermano, entenebrecido. ¿Cómo así entenebrecido? Oscuro,
ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que tienen el entendimiento como entenebrecido. La gente afuera, hermano, tiene el entendimiento entenebrecido. Miren lo que dice la palabra de Dios en San Juan. Vaya ahí a San Juan 3:3. Miren lo que dice la palabra de Dios. San Juan 3:3. Respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es importante nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios. Segunda de Corintios, ¿qué es lo que dice Segunda de Corintios? Segunda de Corintios, capítulo número 4. Segunda de Corintios, capítulo número 4, versículo número 13, versículo número, vamos a leerlo de 3 al 6. Dice la palabra de Dios: pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto. Dice: en los cuales el Dios de este ¿qué? ¿Quién es el Dios de este siglo? El diablo. Cegó, dice qué cosa, el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es Él que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, dice la palabra de Dios. Cristo nos ha resplandecido, hermano. Cristo es el que nos ha resplandecido. Y ahora vemos, porque Cristo nos resplandeció. Pero hermano, dice la palabra de Dios de que el diablo ha cegado a la gente. El diablo, ¿me entiende?, tiene cegada a la gente, hermano. Es increíble escuchar cómo la gente, ¿me entiende?, va siguiendo otras cosas, hermano. Y mire, ahí es donde nosotros tenemos que empezar a hacer el trabajo. Es nuestra responsabilidad alumbrar a la gente. Es nuestra responsabilidad llevar la luz. Ahora, volvamos a San Juan, capítulo número 9. Dice la palabra de Dios: entonces los vecinos, versículo 8, entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba en el milagro? Hermano, qué diferencia, ¿verdad? Cuando hermano, ¿verdad?, este hombre pudo, ¿me entiende?, ¿verdad?, Cristo hacer el milagro en su vida. Dice la palabra de Dios de que la gente se decía: wow, mire, hermano, la gente nota. La gente ve la diferencia. La gente ve, hermano, y se fija. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba en medida? Unos decían: él es. Otros: a él se parece. Y él decía: yo soy. Él decía: yo soy el que era ciego, yo soy el que no miraba, yo soy el que me sentaba, yo soy el que me sentaba a mendigar ahí, hermano, a la puerta del templo se sentaba a pedir, a mendigar, hermano, andaba como un mendigo, ¿me entiende? Como alguien, hermano, que se sentía impotente porque no se podía curar. Pero hermano, qué momento cuando se encontró con Cristo. Qué momento, hermano, cuando Cristo decidió acercarse a él. Mi hermano, de esa manera se acercó Cristo a nosotros, por gracia, porque tuvo misericordia de nosotros, por la pura gracia de él, hermano. Por eso es que ahora la luz más resplandeció a nosotros. Pero hermano, la gente lo miraba y decía: ¿se parece a él? Se parece. Nunca la gente a veces dice: ¿era este el que andaba por ahí en las cantinas? ¿No era este el que andaba por ahí
la vida más miserable es la vida del borracho. La vida más miserable es la vida del borracho. Pero hermano, lo que le quiero decir es tener, ¿qué diferencia? ¿Qué diferencia nos vemos, hermano, cuando Cristo nos alumbra, verdad? ¿Qué diferencia? Se nota la diferencia, hermano, cuando Cristo empieza a hacer la obra en nuestra vida. Mire, Cristo empezó a trabajar en la vida de este hombre, hermano. Cristo empezó, ¿me entiende?, haciendo el milagro con él. Ahora, pero mire, esto representa muchas cosas, y hay mucho que aprender de aquí. Esto es un capítulo bastante extenso, ¿me entiende?, bastante largo. Pero hermano, mire, ¿qué diferencia empieza a hacer Cristo en la vida de este hombre? ¿Qué diferencia, me entiende, no solamente con haberle dado la vista? Hermano, este hombre tuvo que tener fe para moverse y ir, ¿me entiende?, el avance de nosotros. Tuvo fe para creer en Cristo Jesús, la palabra que le estaba diciendo. Wow, hermano, déjame decirle algo, es increíble. Vamos afuera, hermano, y le hablamos a la gente de cómo Dios empieza a trabajar en los corazones de las personas. Yo digo, gente que nunca nos ha visto a nosotros, ¿cómo nos recibe, hermano, muchas veces? Sí, yo sé que hay gente que nos dice, ¿verdad?, nos rechaza, pero hay gente, hermano, que está necesitada, que está mendigando, hermano, y cuando nos acercamos con la palabra de Dios, como que están deseosos, ¿me entiendes?, por escuchar a la de Dios. Y dice la palabra de Dios, bien, estamos adelante, dice la palabra de Dios ahí. Unos decían, Él es, otros, a Él se parece, y Él decía, yo soy ese hombre que era ciego. Y dice, y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Y la gente empieza a averiguar, ¿verdad? Andan averiguando por ahí. Andan averiguando, ¿me entiendes? ¿Qué fue lo que pasó? No lo mismo, hermano, que le preguntan a uno, ¿verdad? Cuando empiezan a ver, ¿me entiendes, verdad? Los amigos que es cristiano, ¿me entiendes? Que ya empieza a hablar diferente, empieza a actuar distinto. ¿Y qué te pasó? ¿Qué mosca te picó? Te empiezas a ver diferente. Algo le pasa a él, algo sucede. Hay muchos, ¿verdad?, que tenía mala fama en el mundo. Hay muchos que los lugares los conocían. Nomás, ¿verdad?, llegaban a ver clientes posiblemente de mucha fama de por acá. Pero, ¿verdad?, cuando Cristo empieza a hacer la diferencia en nuestra vida, lo empezamos a ver diferente. La gente empieza a verse diferente. Y miren lo que dice la palabra de Dios. Cristo empezó a trabajar en la vida de ese hombre. Dice la palabra de Dios, solamente le dio la vista. Dice ahí, y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús. Aquel hombre que se llama Jesús. Dijo él, aquel hombre que se llama Jesús. Yo le empiezo a conocer por su nombre. Dice aquel hombre que se llama Jesús. Dice ahí, hizo lodo y me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Dice, entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego y era día de reposo cuando Jesús había hecho lodo y le había abierto los ojos. ¿Qué problema, hermano? ¿Qué problema? Porque era día de reposo. ¿Qué problema? Porque en el día de reposo no se podía hacer nada. Y los fariseos estaban ahí atentos a ver quién era el que quebrantaba, ¿me entiende?, los mandamientos. Y dice la palabra de Dios, ¿me entiende?, de que era día de reposo. No se podían hacer milagros. No se podía hacer nada. No se podía hacer todo en el día de reposo. Dice la palabra de Dios. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. ¿Lodo, hermano? ¿Usted cree que el lodo fue lo que hizo que él viera? Fue el poder, hermano, dice Jesús. Mire, hermano, es que mire, la Biblia no se contradice. Él primero se acerca, ¿me entiende?,
por gracia al hombre. Cristo hubiera podido pasar, hermano, de paso por ahí, pero Él decidió hacer el milagro en ese hombre. Oh, hermano, Cristo hubiera podido pasar por ahí, y ¿sabe qué? Gracias a Dios ese día, hermano, que Él nos encontró a nosotros. Gracias a Dios por ese día que Él nos encontró. Porque por nuestras propias maneras, créanme que nunca lo hubiéramos encontrado. Porque íbamos por el rumbo equivocado. ¿Cómo estábamos buscando a Cristo nosotros? ¿A través de la religión? Así era como lo buscábamos nosotros. Pero Él nos encontró un día. La palabra de Dios no se contradice. Él se acerca al hombre a través de la gracia. Por la pura gracia, por la pura misericordia, hermano. Dice la palabra de Dios que Él hizo lodo. Usted sabe lo que es que le caiga, hermano, un poquito de tierra a uno en los ojos. ¿Cómo se siente? Le ha caído un poquito de tierra hacia los ojos. Nosotros que trabajamos ahí, ¿verdad? Con los bloques y con el cemento, cuando está uno tirando para arriba, cuando le cae el lodo, cuando le cae el cemento, arde, le digo que arde. Arde, y uno se lava y todavía le queda viento y a veces hasta le queda rojo. Y molesta un pedacito de algo. Molesta. Pero hermano, muchas veces, ¿sabe cómo es que Dios redarguye el corazón de las personas? A través de la palabra de Dios. A veces las cosas nos tienen que arder para que nos demos cuenta del error en el que estamos. Otra de las cosas, dice la palabra de Dios que Él lo curó con su poder. Y miren lo que dice la palabra de Dios ahí. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Siempre hay gente que lo está criticando, ¿verdad? Siempre hay gente que va a buscar excusa. Siempre hay gente que va a decir, ¿verdad? Ustedes creen que nada más con hacer la oración la persona va a ser salva. Ustedes quedan ahí perdiendo tiempo, andan. Y a veces aquí están sentados, aquí mismo, ahí en las puertas, los que piensan de esa manera. No vayamos muy lejos. ¿No es así? Hay gente que a veces, hermano, está sentado en la banca y está diciendo solo de ganar almas, solo de salir y hablar de Cristo. Es que Cristo es la manera que nos salva. Esta es la única manera, la única manera. Dice la palabra de Dios. Algunos de los fariseos decían que ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos, había una discusión, había un problema ahí, porque unos decían, bueno, es pecador, pero otros decían, pero si no es de Dios, entonces, ¿cómo? Le gusta a la gente, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice? Entonces volvieron, versículo 17, entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo: el profeta. Primero dijo Jesús, dijo que se llamaba Jesús. Ahora está diciendo que es profeta. Le preguntaron: ¿tú qué piensas? Que eso es profeta. A él no le iba a gustar, hermano, lo que le estaba diciendo. Dice la palabra de Dios ahí, dice, entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Pero los judíos, ¿qué dicen? No creían que él había sido ciego y había recibido la vista hasta que no se convencía, ¿verdad? No se convencía que él había sido ciego. Tuvieron que mandar a llamar, dice la palabra de Dios aquí, a los padres del que había recibido la vista. Y le preguntaron diciendo: ¿este es vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Pero ¿cómo ve ahora? A saber, no lo sabemos. ¿O quién le abre los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntarle a él y él hablará por sí mismo. Pero ¿sabe cuál era el miedo de ellos, hermano? Porque ellos tenían que ser expulsados. Dice la palabra de Dios ahí, dice, esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos se habían acordado que si
alguno confesase, oiga bien hermano, lo que no querían ellos, que alguno confesase que Jesús es el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Ellos, hermanos, no fueron suficientemente valientes para confesar que Jesucristo era el Hijo de Dios. Ellos tenían temor, ¿sabe por qué? Porque los iban a expulsar. Hay mucha gente con temor ahí. Lo excomulgan, ¿verdad? Está excomulgado. La Iglesia Católica hace eso, ¿sabía, verdad? Nosotros ya estamos excomulgados, ya no tenemos más sectas de regreso, ¿verdad? Pero qué bueno, hermano, porque encontramos a Cristo. Amén. ¿Y sabe qué, hermano? Él no rechaza a nadie, Él lo recibe. Eso es lo bueno, hermano, de Cristo, que Cristo recibe a cualquiera tal y como es. ¿Se acuerda de aquella mujer que la venían acusando? Oh, venían apedrearla, sí, pero Cristo la rechazó. ¿Quién la rechazó? Adúltera. Hermano, dice la palabra de Dios, esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, edad tiene, preguntarle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre. Mire, esta gente quería hacer problemas, hermano. Y dice, entonces volvieron a llamarle al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Mire lo que dice la palabra de Dios. Le respondió. Mire, hermano, cada vez este hombre iba incrementando más su fe, hermano, hacia Cristo Jesús. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Entonces respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Y dice, le volvieron a decir, ¿qué te hizo? Es que todavía no se convence. ¿Qué gente, hermano? Todavía no se convencía. ¿Qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Ya no estaba fastidiando a él. Dice la palabra de Dios, y él le respondió, ya os lo he dicho. No sé si lo digo tal vez en ese tono, pero me imagino que ya lo estaban enojando. Y dice, ya os lo he dicho. ¿No habéis querido oír? ¿Por qué no queréis oír otra vez? ¿Qué? ¿Queréis también vosotros hacer los discípulos? O sea, masticado lo estaba poniendo. Sarcásticamente le dijo, ¿querés? ¿Usted también quiere ser su discípulo? ¿Qué tal te la preguntadera? ¿Les interesa el Cristo? Crean en Él y punto. Yo no sé cómo Él me dio la vista a mí. Yo solo sé que me dio la vista y punto. Mira, hermano, cuando nosotros nos acercamos con fe a nuestro Dios, hermano, no estamos cuestionando a Dios. La gente le gusta cuestionar a Dios. La gente quiere saber por qué, cómo, cuándo, dónde, pero cómo es que se hace milagro, cómo es, Señor, enséñame, es una luz que aparece y luego, ¿cómo es que sucede? ¿Cómo es que Dios hizo el milagro? ¿Cómo es que? Mano, la gente siempre quiere andar investigando más de la cuenta. ¿Qué es fe, hermano? Dice la palabra de Dios que hay una certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo estoy seguro de que Dios existe, no lo veo, pero yo sé que existe. Yo no creo en Dios. ¿Sí? Bueno, no, ¿verdad? Bueno, pues mire, hermano, debemos de estar convencidos de nuestro Dios. No debemos de estar cuestionando, hermano, a nuestro Dios. Dice la palabra de Dios. Él respondió, ya os he dicho, ¿no habéis querido oír? ¿Por qué no queréis oír otra vez? ¿Queréis saber nosotros hacer sus discípulos? Y le injuriaron. No le dijeron cositas buenas, le dijeron cosas malas. Y le dijeron, tú eres un discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Oh, sí. Y es que empezaron a querer meter ahí, ¿me entiendes? Nosotros somos discípulos de Moisés. Y miren lo que dice la palabra de Dios ahí. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese,
Pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y aquí me abren los ojos, y punto. Eso es lo maravilloso. Y no sepamos de dónde sea. Yo solo sé que a mí me abren los ojos, yo solo sé que en mí es un milagro. A veces no nos entendemos los milagros que Dios hace en la vida, hermano, del cristiano, en la vida del ser humano. Mira, hermano, lo que Dios hace. Hermano, ¿cuántas cosas ha hecho Dios con usted, hermano? Con solo verle dando la salvación, hermano, un tremendo milagro. ¿Cuántos milagros ha hecho Dios, hermano? Mira, hermano, no tengan miedo de decir amén, hermano. Esto es una iglesia de milagros. ¿No te creen que los milagros, hermano, son cuando pasa la gente ahí, que los tiran por el suelo, hermano, y empiezan ahí a hablarles de rajas, que rajas, que por aquí por allá? Yo creo en los verdaderos milagros. Esa gente que hace show, estamos acostumbrados nosotros que la gente que hace milagros, hermano, son aquellos religiosos que pasan ahí, ¿me entiendes, verdad? A estar hablando tonterías. Pero no, hermano, yo creo en un Dios de milagros, yo creo que Dios hace milagros. Yo creo que Dios puede sanar a la persona. Yo creo que Dios puede levantar al paralítico. Yo creo que Dios puede abrir los ojos, hermano, a cualquiera. Dios tiene el poder. Y como que hay muchos que lo dudan. Yo creo que Dios puede levantar a alguien, hermano, de una silla de ruedas. Yo creo que Dios es capaz de hacer que me nazca pelo a los hermanos que me están borrados. ¿Usted cree que no? Yo creo en milagros. Va a suceder un día. Dice que vamos a ser transformados. Un abrir y cerrar de uno. Y yo no creo que lo pueda conocer. Se parece a algo así. Parece que es él. Yo soy así. Orgulloso. Hermano, mire, no me preocupe, yo también voy para allá. Ya me dijeron que voy a perder el pelo. Pero para mientras voy a seguir peinando. Voy a seguir usando hielo, hermano. Y todavía voy a perder tiempo en el espejo a disfrutar el poquito de pelo que todavía tengo. O que disfrutarlo, ¿no? Ahora mire lo que dice la palabra de Dios. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés con respecto a ese, no sabemos de dónde sea, respondiendo el nombre y les digo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrí los ojos, y sabemos, y vieron que despide el pueblo del gancho libro, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Le está diciendo, si alguno es temeroso de Dios, a ese oye. Le está diciendo, yo sí creo que viene de Dios. Yo sí creo que viene de Dios. Y mira lo que dice, desde el principio no se ha oído decir que alguno ve los ojos a uno que nació ciego. Si este no viniera de Dios, nada podría ser. Bueno, si este no fuera venido de Dios, nada podría ser. Dice la palabra de Dios ahí. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado. Mi hermano, como la gente, ¿verdad? Así se enfurece cuando le dicen la verdad. Se enoja que le digan la verdad. Le molesta, le pica y le hincha cuando le dicen la verdad. Pero este hombre, hermano, no tuvo temor en confesar a Cristo Jesús. Él no se avergonzó, hermano, de Cristo Jesús. Él tuvo el suficiente valor para decir, los vecinos y los familiares tuvieron verdad para decir. Pero hermano, él no le importó. Él estaba dispuesto a todo, lo que sea, por lo que Cristo había hecho en él. Estaba agradecido con Cristo, hermano. Así deberíamos estar agradecidos nosotros con Cristo. Valor para pararse, hermano, frente del menos religioso. No le importó, hermano, de que iban a ser expulsados, ¿me entiendes?, de la sinagoga. Ya la gente no iba a querer tratar con él, no podía negociar con una persona que era expulsada de la sinagoga. No podía ni conversar con una persona. Así era. Pero él estaba dispuesto a hacerlo. Porque él estaba agradecido con lo que Cristo había hecho. Dice la palabra de Dios. Respondieron y le dijeron, tú naciste de todo en pecado
Y nos enseñas a nosotros y le expulsaron. Mira, hermano, los maestros se estaban sintiendo mal porque alguien que supuestamente para ellos era un pecador les estaba diciendo un par de verdades. Por eso yo le estaba diciendo a los hermanos, hermano, no tenga temor de cuando vaya a predicar la palabra de Dios, hablar con quien se sea. No mire aquí le habla, hermano, a veces no andamos escogiendo a la gente de la batería. Eso está grandón, eso es secretaria profesional, para mí debe ser ingeniero, ¿cuánto? ¿Qué importa que sea ingeniero? ¿Qué importa que sea abogado? ¿Qué importa que sea arquitecto? ¿Qué importa la profesión, hermano? ¿O me entiende? ¿Qué tan rango tenga, me entiende? En su educación. Pero cuando se trata de Dios somos ignorantes. Cuando se trata de Dios no saben nada, son ignorantes y hasta el recién convertido sabe más que alguien de afuera que aparenta lo que no es. Por eso no tenga temor de predicar la palabra de Dios. Por eso si usted acaba de aceptar a Cristo Jesús y usted está aprendiendo la grama, no tenga temor de ir a las gramas. Porque la gente allá ignora un montón de cosas. Es lo que dice la palabra de Dios. Respondieron y le dijeron: tú naciste de todo el pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. ¡Wow! ¡Quedó expulsado! ¡Quedó expulsado! Ya no más. Ya no podía regresar al Señor. Pero esto llegó a los oídos de Cristo Jesús. Hermano, quedó expulsado, ya no podía regresar más a la iglesia. No importa, hermano, si los católicos quieren expulsar, no hay problema, nosotros recibimos acá. ¿Qué no? Cristo lo recibe con los brazos abiertos. Cristo está esperando, hermano, a los pecadores que vengan a Él. Es lo que dice la palabra de Dios. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: qué bueno, hermano, que le expulsaron de ella para venir al verdadero, para venir a la verdad. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Le hizo la pregunta a Cristo Jesús. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Respondiendo él le dijo: ¿quién es? No sabía. ¿Quién es, Señor, para que crea en él? Miren cómo estaba, y miren lo que le está diciendo. ¿Quién es? Señor. Le dijo. Primero dijo Jesús, se llama Jesús. Segundo dijo profeta. Yo creo que es un profeta. Le está diciendo Señor. Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, Él es. Amén. Y él dijo: creo, Señor, creo, Señor, creo, Señor. Mire, hermano, la palabra de Dios no se contradice. ¿Qué dice Romanos, capítulo 10, versículo número 9? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, dice la palabra de Dios. Que Jesús es el Señor. Él es el Señor, hermano. Él es el Señor. Dice la palabra de Dios ahí: pues le has visto y el que habla contigo, Él es. Él dijo: creo, Señor, y le adoró. Y dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. No solamente, hermano, este hombre recibió, ¿me entiende?, la vista, no solamente recibió ese milagro físico, que fue notorio en toda la gente, pero hermano, también le dio la salvación. ¿Cómo la fe de este hombre, hermano, fue incrementando? Poquito a poquito, poquito a poquito, poco a poquito. ¿Y sabe qué, hermano? Entre más se hablaba del asunto, más creía en Cristo Jesús. Entre más la cuestionaba, más la fe se crecía, hermano. Y confesó a Cristo como su Señor. Oh, hermano, la palabra de Dios no se contradice. Hermano, la gente está ciega. A veces no entendemos. Cristo dijo: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven
que están cegados por el diablo. Proviene la palabra de Dios, hermano, y los ilumina. Y viene Cristo y los ilumina, hermano. Y empiezan a ver las cosas diferentes cuando ven a Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es de las cosas viejas que pasaron. Aquí todas las cosas dice la palabra de Dios. ¿Quién es? Se preguntaron. Es profeta, viene de Dios, el Hijo de Dios, el Señor. ¿Cómo su fe fue creciendo? Este hombre estaba ciego, era un mendigo, y Cristo, hermano, vino a hacer la diferencia en su vida. ¿Cómo estábamos usted y yo, hermano? ¿Cómo éramos usted y yo? ¿No estábamos ciegos? ¿No andamos mendigando, hermano, nosotros? ¿Sí cree que la gente ya, hermano, aparenta lo que no es? La gente aparenta lo que no es. ¿Sabe cuando la gente aparenta lo que no es allá? Aparentan ser felices y no son felices. Aparentan la felicidad, hermano, pero por dentro están que se mueren. Se sienten impotentes, hermano, porque no pueden con su problema, con su cosa, con su vida. Hermano, cuando Cristo llega, hermano, llega ahí Cristo y nos saluda a nosotros y nos da la vista. Qué diferente se ven las cosas. Qué diferente. Qué diferente lo vamos a ver nosotros también, hermano. Qué diferente. Qué tremendo cuando la gente dice, ¿verdad? Aparece. ¿No le he dicho a usted? Deberían de decirle, ¿me entiendes? Por lo menos la gente debe mirar, ¿no? Si no se fía nada, porque tal vez usted no ha cambiado de nada. Sigue de lo mismo. Yo me identifico, hermano, en mi trabajo, como cristiano. Y he tratado de invitar a algunos compañeros a que vengan a la iglesia. ¿Usted se identifica como cristiano? Deberíamos. Somos hijos de Dios. No deberíamos de avergonzar. Ese hombre no se avergonzó de Cristo Jesús. Y tuvo temor. Hermano, debe de ver la diferencia. ¿Sabe cuánta gente, hermano, no quiere venir a la iglesia por nuestra manera de vivir? Por nuestro testimonio. Porque dice, ahí yo conozco unos en la iglesia que son peores que los impíos. Para ser hipócrita, mejor no voy. Y a veces estamos siendo piedra de tropiezo a otros. ¿Hizo algo Cristo a nosotros, hermano? Que digan, se parece. Yo soy. Y con el yo soy. Hermano, ¿qué diferencia hace Cristo en nosotros? Cristo se acerca, hermano, al hombre a través de la gracia. Cristo, ¿me entiende? Hizo un tremendo milagro con este hombre. Este hombre estaba ciego, andaba mendigando, andaba, ¿me entiende? Pidiendo limosnas. Hermano, hay mucho que aprender. Pero acuérdese de esto. No nos olvidemos, hermano, que Cristo nos ayudó a nosotros. Y que si éramos ciegos nosotros también. Y que fuimos arrancados de la religión, hermano. Este hombre, hermano, mire, lo expulsaron de la sinagoga. Ya no pudo regresar más. Pero siguió al verdadero, no siguió religión, siguió a Cristo Jesús. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia que hace Cristo en el mundo. Y esa es la diferencia de la luz cuando resplandece. Usted y yo éramos ese cielo. Ahora Dios nos quiere usar a nosotros para ir a alumbrar a otros cielos que están allá. Hay un montón de cielos que necesitan ser alumbrados. ¿Y sabe qué? Ya Cristo ya no puede venir personalmente, pero nosotros tenemos que ir a mí para que vayamos a alumbrarnos.
los ciegos. Para que la luz les resplandezca, hermano, y puedan ver. Qué gozo, hermano, cuando la gente, mire, yo no sé, pero cuando la gente acepta a Cristo Jesús, le tiene una sonrisa a uno, hermano. Y hay una paz, se ve, hermano, cuando me entiende, la persona se siente tan feliz y un gozo que le produce a la gente, no solo a la gente, sino también a uno. Qué bien que se siente. Nosotros necesitamos pasar por algún lugar donde esté un ciego esperándonos. Ahí hay un ciego esperándonos a nosotros. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a pasar por el lado o vamos a hacer lo que hizo Cristo Jesús? O si tal vez nosotros no podemos ir, ¿me entiende?, y darle la vista a una persona así, pero espiritualmente, hermano, le podemos dar la vista para que ellos puedan ver y la luz del Señor. Amén. Ese es el trabajo de nosotros. Vamos a orar, vamos a orar, vamos a orar. Señor y Padre, gracias al cielo, gracias, te damos.